Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, este principio del siglo XXI está lleno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nunca antes el ser humano había tenido tantas posibilidades de comunicarse, tantas herramientas, tantos medios, tanto software, pero yo no sé, la sensación que uno tiene es que hay mucho ruido, que hay mucha interferencia, que finalmente tanto aparato tecnológico, pues yo no sé hasta dónde nos está sirviendo para comunicarnos, sí para informar, sí para tirar datos, sí para que todo el mundo esté lleno de información, pero el tema de la comunicación persona a persona, yo no sé si estas herramientas sí han logrado definitivamente mejorarlas. A ver, no tanto persona a persona, porque ahí, a pesar de que hay un momento trágico, diríamos nosotros, la comunicación también está pasando por unos momentos muy difíciles, en tanto que se le está usando para mentir, se le está usando para acosar, se le está usando para engañar, se le está usando para crear necesidades que no existen, se le está usando para crear confusión, caos, y estamos convirtiendo cualquier cosa en un gran dato que después se olvida. Ese es uno de los problemas graves, porque un cerebro normal pide un dato, pide una profundización en un dato y pide que ese dato tenga relaciones reales con. Pero yo no puedo lanzar un dato simplemente. Eso le acaba de pasar al alcalde de Bogotá, un crédulo que regó por la red un montón de niños muertos, diciendo pues que habían sido los israelíes en Gaza, y le respondieron pues desde la misma embajada de Israel diciéndoles esas son fotos viejas de Siria. Lo que hicieron fue irse a buscar niños muertos en el Medio Oriente durante las guerras pasadas y achacarlas hoy en día para lo que está sucediendo en Gaza. Entonces ahí viene primero un dato sin ninguna profundización, un dato que simplemente es creíble porque se está dando una situación, pero que no es real, porque la comunicación siempre se había fundamentado en lo que o al menos lo que yo estudiaba, que era la 6W de la comunicación. ¿Qué sucede? ¿Quién ejecuta el dato para que suceda? ¿Cómo fue la acción? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y entonces, si yo sé cuál es el suceso, quién el personaje, cómo la manera, dónde el lugar, cuándo el momento y por qué. Porque ahí es donde eso hay que aclararlo. Las cosas no se dan en el aire. Si eso carece de un porqué, la razón se resiente, porque eso es lo que está pidiendo cualquier persona normal. Dígame eso, ¿por qué pasa? Pero estamos usando la comunicación para crear, primero, una serie de datos permanentes sin ningún elemento de profundización. Eso hace que nos llenemos de información confusa, tremendamente confusa, porque toda comunicación va a tener un antecedente. Las cosas no aparecen por generación espontánea. Esos antecedentes, la historia me está diciendo por qué se da ese dato. Por ejemplo, si se comunica cada tanto que en los Estados Unidos alguien entra a un colegio y mata a unos muchachos, la primera vez llamó la atención,
La segunda ya tenía como precedente la primera, la tercera, eso ya es un problema. Y la cuarta, lo que me está diciendo es que hay una sociedad en este momento descompuesta que está produciendo ese tipo de personajes. Pero yo no puedo lanzar cada vez que aparece eso como una cosa sola. Claro. Porque entonces no hay manera ni de presionar a las autoridades para que controlen ese hecho que ya se da de manera repetitiva, ni puedo mezclar ese hecho inmediatamente con una noticia de fútbol, inmediatamente con una noticia sobre un actor, porque entonces se pierde la función de la comunicación. Mire, cuando nosotros estudiamos comunicación, hubo dos autores de la escuela de Frankfurt, una escuela muy interesante que aparece después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde se hacen grandes preguntas sobre la comunicación, y se hacen grandes preguntas sobre la comunicación porque precisamente Alemania acababa de ser destruida por los malos usos de la comunicación, acababa de ser destruida por premisas como toda mentira continuada se convierte en una verdad, estaban jugando con las emociones de la gente, y todo eso que se llamó el Tercer Reich, que fue un montaje de comunicaciones, terminó destruyendo n número de personas. Hasta el momento en que no sabemos pues cuántos muertos produjo la Segunda Guerra Mundial, y terminó destruyendo a Alemania. Por eso aparece en la escuela de Frankfurt. ¿Qué nos pasó en términos de comunicación? Porque la comunicación es el elemento básico para que las personas funcionemos. Entonces ahí hay dos personajes que fueron muy importantes en esa escuela. Uno se llama Otto Appel. Otto Appel decía: comunicación es el a priori a cualquier acción. Dígame, ¿qué están comunicando para esperar la respuesta a esa comunicación? Entonces, si la comunicación es correcta, la gente responde de manera correcta. Si la comunicación es emocional, responde de manera emocional. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que hay ahora en el Medio Oriente, y es la comunicación a través del odio. Señalar al otro con odio, inventarse al otro, y obviamente se mueven unas masas a las que les han mentido todo el rato para que se enfrenten, y en el enfrentamiento es donde aparece la catástrofe. Entonces, eso que dice Otto Appel, la comunicación es el a priori a cualquier acción, de donde lo que se comunica tiene que estar muy claro y tiene que buscar un objetivo determinado, que si somos humanos, el objetivo de esa comunicación tendrá que ser bueno. Claro. O si no, no tiene sentido. Porque si el objetivo de la comunicación es hacer odiar, si el objetivo de la comunicación es confundir, si el objetivo de la comunicación es decirle al otro una serie de acontecimientos de hechos para que se sienta mal, esa comunicación no tiene razón. Hay que tener en cuenta que si hemos tenido el mundo que tenemos, donde ha habido mucho progreso en muchas partes, el arte, la arquitectura, la ciencia, eso se debe a que se ha podido comunicar muy bien. Que cuando uno lee, por ejemplo, autores como Newton es tremendamente claro, más claro no se puede, y demuestra lo que dice. Por eso cuando se está leyendo a Newton, uno termina con ideas muy claras sobre el universo, termina con ideas muy claras sobre la física, sobre la geometría. Por ejemplo, él va a tener una
una frase preciosa sobre la geometría. Geometría es todo aquello bueno que hemos hecho. O sea, quedó tan bien que eso ya es bueno y es la base para hacer otra cosa, por ejemplo. O el caso de Euclides, cuando uno lee todos los principios de Euclides, eso es de una cosa clara, un punto es aquello que no tiene partes. ¿Ya? Una línea recta será recta en la medida en que se conserva el mismo nivel en que van los puntos. Porque si sube y baja ya no es una línea recta. Por ejemplo, una línea recta es el punto más corto entre dos puntos, es la línea más corta entre dos puntos. Eso es claro y nadie duda. Y eso se convierte en axiomas. Entonces la comunicación nos ha permitido crear un mundo mucho mejor del que había hace 4.000 años. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que esa comunicación se dedicó a lo peor que puede producir el ser humano. En buena medida está metida con lo peor. ¿Y qué es lo peor? Lo peor de todo es la mentira. Yo hace mucho tiempo me leía un libro que se llama La Sociedad de la Mentira de María Teresa Herrán. Ya empezaba a vislumbrar. A ver, un mandamiento que es muy claro es no mentir. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza entre la gente. Y perdida la confianza, ya no hay sociedad posible. Las sociedades se dan con premisas de confianza, donde el otro es confiable. Y al ser confiable, se puede contar con él. Pero si empezamos a utilizar la mentira, como sucede hoy en día, si buscamos con esa comunicación demeritar al otro, si buscamos crear hechos que no suceden y darlos como cierto, esa sociedad se está resquebrajando. Pero Memo, yo no sé si es un fenómeno tan de ahora o es un fenómeno que comenzó cuando empezó la prensa, porque ya había unos intereses, unos poderes importantes que querían que la gente pensara de la manera que a ellos les convenía. ¿Sí será un fenómeno tan de ahora? A ver, el fenómeno no es de ahora, el problema es que ahora el fenómeno está desmesurado. Haga de cuenta, hace unos 100 años el fenómeno era un granito, hoy en día es una infección completa, siempre. Pues uno ve la intencionalidad de los mensajes, pero anteriormente, y eso también era claro, había digamos que un receptor, un perceptor, la persona que recibía el mensaje estaba más preparada para evaluar eso, porque si bien le lanzaban una noticia, esa noticia se la profundizaban y el otro no, eso no es así, yo conozco eso, yo sé hacer eso. Hoy en día el mensaje aparece fragmentado y las agendas noticiosas son cada vez más abundantes. Entonces en un solo día le pueden decir a uno 20, 30 cosas distintas y mañana ya nadie se acuerda de eso porque llegan otras 30 distintas. Entonces no tenemos tiempo de profundizar. Una de los asuntos, por ejemplo, que se dan con medios, digamos, como el Twitter. ¿Cuántos Twitter estoy yo en capacidad de recibir al día sin que se me dañe lo que estoy haciendo? ¿Cuántos mensajes, cuántos correos? ¿O hago o leo correos? Claro. ¿Cuántas llamadas? O sea, es que hemos convertido el celular en un asunto de interferencia a la cotidianidad.
sea, hay gente que pone brava porque uno no contesta o porque apaga el teléfono, por ejemplo. Entonces se ha ido convirtiendo la comunicación en algo que ya no es una a priori a una acción, sino que es como el a priori a una confusión. Uno muchas veces se siente más seguro en la biblioteca leyéndose un libro que mirando internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al menos el libro está cumpliendo con comunicar. Está diciendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Yo me meto a las redes y me inundo de datos. Ahora hay gente, como la codicia está tan desarrollada precisamente debido a la comunicación, que me está mostrando todo lo que yo no tengo. Entonces, al mostrarme lo que yo no tengo, me vuelvo codicioso. Yo necesito eso, sin preguntarme si eso que necesito me sirve o no me sirve. Eso lo vemos todos los días. Nos tienen jugando, pero ¿hasta qué punto eso a usted sí le está sirviendo? ¿Hasta qué punto eso sí cumple un cometido? Fuera de eso, la comunicación me está diciendo que yo soy feo, que yo soy gordo, que yo soy pobre, que yo no tengo un lugar en la vida porque no he ido a Cancún. Bueno, un montón de estupideces tremendas, porque el hombre ha podido vivir sin ir a muchas partes y no le ha pasado nada, no le ha pasado absolutamente nada. De hecho, han logrado vivir mejor que los que se han movido por un montón de partes. Es que todo depende del espacio donde yo me mueva. Ahora, ¿qué está pasando con ese exceso de comunicación? Hay otro autor de la Escuela de Frankfurt, un psicoanalista filósofo que se llama Karl Jaspers. Jaspers dice: comunicación es todo aquello que convoca para que una persona o un grupo de personas hagan una tarea determinada o reciban información de acuerdo con sus intereses. Esto es interesante porque el interés de una persona es recibir algo que a él le interesa porque lo conoce, porque sabe cómo funciona, pero al mismo tiempo recibir una información que mejore esos intereses. O sea, por ejemplo, a mí me interesa la Edad Media, entonces me envían datos sobre la Edad Media para que mejore lo que yo sé de la Edad Media. Eso, por ejemplo, lo hacen muchas revistas de historia que nosotros no tenemos, pero que se mueven en otros países, donde me dicen: mire, hemos descubierto tal cosa en tal catedral, eso estaba ligado con esto, y yo voy creciendo, porque es que la comunicación es para crecer a los seres humanos, no para destruirlos. Cuando uno ve por qué fracasan muchas parejas, es un asunto de comunicación. Nunca hablaron, nunca se sentaron, sino que expusieron los hechos para discutir, para pelear, para reclamar. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es una novela de James Joyce que se llama Ulises, donde buena parte de la novela, y especialmente el final, es un monólogo. El monólogo es la forma más clara de negar el diálogo. Porque yo con el monólogo simplemente me estoy hablando a mí mismo permanentemente, estoy desconociendo al otro y estoy alimentando contra el otro lo que el otro no es, porque no se ha dialogado, me lo estoy inventando. Entonces un monólogo se termina siendo una cuestión obsesiva, porque el otro es, como lo hemos dicho tantas veces, el que me plantea la realidad, es el que me dice: esto es así, al menos veámoslo desde dos puntos de vista. Entonces la comunicación se ha convertido en monólogo, porque se ha perdido la comunicación y ha sido reemplazada por la información. Por los datos, solo datos. Sí, solo datos. Y donde obviamente hay medios donde yo puedo responder,
Usted puede responder por Twitter, puede responder por Facebook, puede responder por muchos de esos medios, pero todo se está reduciendo a mandarse dar. Pero es que es como, entre comillas, un diálogo de sordos, porque es como si todo el mundo estuviera en la plaza de mercado hablando al mismo tiempo. Ah, sí, sí, claro, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Hace poquito fui a un teatro a ver una película con la hija menor mía y me llamó mucho la atención. Una mamá, 2 niños, cada uno manejando el celular, junticos. Estaba la familia completamente dispersa. Ese es un caso que se ve permanentemente, o sea, prefieren comunicarse con otro, porque ese tipo de comunicación me permite también esconderme, permite que yo no dé la cara, permite que yo saque al otro, lo anule, simplemente. Yo he visto cantidad, por ejemplo, gente que le suena el teléfono y no contesta, anuló al otro, se niega al otro. He visto gente que acosa al otro a través de los medios de comunicación. Eso está lleno. Por eso cada rato los periódicos sacan alertas sobre los muchachos, no se dejen engañar, esto, aquello, porque empiezan una serie de acosos que comienzan muy simples, me gusta, y después empiezan a pedir datos y datos hasta que se da algo que ya es delictuoso, por ejemplo. Entonces, estamos enfrentando con la comunicación moderna, yo diría que 5 asuntos bastante peligrosos. El primero es: solo estamos dando datos. El dato no es comunicación. Un dato tiene, si yo quiero comunicar algo, tiene que ser qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. El por qué es lo más importante, porque estamos dando como nuevo lo que tiene unas raíces. Dígame cuáles son las raíces de eso y por qué se llega a lo que se ha llegado. Primer elemento. Un segundo elemento: exceso de comunicación, para no tener criterios claros. El cerebro tiene un problema, tiene límites, la razón tiene límites. Nosotros no resistimos una andanada de datos sino hasta determinado punto. O si el cerebro se da mantenimiento. Claro. Tercero, se está usando esa comunicación para crear al enemigo. Eso sí es fatal, es completamente fatal. Por ejemplo, a mí es que me hubiera gustado saber por qué la señora Merkel echó al jefe de espionaje de los Estados Unidos de Berlín. De momento tengo el dato, lo echaron, pero ¿qué estaba haciendo el señor allá? Que él estaba espiando a los alemanes y no lo sabemos. Faltan unos análisis sobre eso, entonces uno lo que empieza es a conjeturar, porque ese es el problema de la comunicación por datos, que genera la conjetura, y la conjetura es por lo común una invención que yo mismo me hago. Y con esa conjetura o me torturo, o señalo, o entro a determinar como malo lo que es bueno y como bueno lo que es malo. Ese es el problema de la conjetura. Entonces viene ese problema enorme. Hay un cuarto problema que veo yo muy claro en la comunicación, que se utiliza para aislar a los seres humanos. Tenemos un montón de aparatos
donde la gente se comunica pero no está junta, donde la gente, digamos que usa al otro y después lo saca. Por ejemplo, la gente que ve pornografía destruye al otro y una vez él está tranquilo, apaga y convirtió al otro en un objeto, simple y llanamente. Entonces, a partir de ahí, la comunicación empieza a tener problemas. Lo que pasa es que ahí habría que excluir el tema, y que mucha gente con seguridad se lo va a decir, y es que de todas formas esos aparatos nuevos han permitido la comunicación con los seres cercanos, pues, o queridos, que están en otros lugares geográficos. Entonces mucha gente le va a decir, no demonice tanto estos aparatos porque están sirviendo para... Yo no estoy contra el aparato, estoy contra el uso del aparato. ¿Qué culpa tiene una moto si van con ella a 150 kilómetros por hora? No tiene ninguna culpa. El problema es el conductor. El problema no es la moto, el problema no es el carro, el problema no es el avión. El problema es qué hacemos con la moto, qué hacemos con el carro, qué hacemos con la tablet, qué hacemos con las herramientas que tenemos para comunicarnos. Que mire, por ejemplo, hombre, sí, me puedo comunicar con mi gente, ya, pues entonces la comunicación se está volviendo también una forma de vigilancia, que usted sí esté ahí, que se pueda comunicar ya, usted qué está haciendo, y se va perdiendo la confianza entre la gente. Anteriormente la gente se comunicaba por cartas, una carta se demoraba 15 días en llegar, 20 en regresar la respuesta, pero la gente tenía todo el tiempo para sentarse, escribir algo profundo, dar el máximo de datos, y cuando le llegaba la respuesta se sentía feliz. Es que eso es otra cosa, o sea, porque los marineros usaban arete, porque le decían a la mujer con la que andaban, deme un arete, yo me lo pongo a ver si nos volvemos a encontrar, y la seguridad del encuentro era el arete. Entonces, claro, el tipo se atravesaba el mar 3 meses, 6 meses, 2 años, y todos confiaban. Si tengo el arete, me puedo encontrar con el otro. Yo me acuerdo de una novela muy linda que se llama Maluco, de Ponce de León, un escritor uruguayo, donde en el barco de Magallanes hay un enano que les dice que están haciendo las mujeres al otro lado del mar, y los sientan a que cuente. Y el enano, que es un hombre inteligente, que sabe que están haciendo un viaje muy peligroso, no les habla y no cosas bonitas. Está haciendo esto, está haciendo aquello, y los tipos se tranquilizan, en especial para atravesar el estrecho de Hornos, que es endiablado. Entonces, ahí hay un efecto de la comunicación muy lindo, es que la comunicación debe ser tranquilizadora. Yo no le voy a decir, no está pasando, no, se lo voy a decir de tal manera que usted pueda sacar lo mejor de ahí. Que mire, por ejemplo, que nosotros con la comunicación tenemos el síndrome, primero, de la chiva que se convirtió en alarma. ¿Cuántas alarmas recibimos en un día? La información es alarmante. Con esa comunicación que tenemos ahora, hemos perdido la escritura. Hay que ver los mensajes que hay por ahí, la cantidad de gente que está escribiendo mal, tremendamente mal. Hemos perdido la capacidad de raciocinio profundo, y hemos perdido la relación con el otro. Por eso una de las sociedades más difíciles que ha enfrentado la historia es la sociedad del hombre solo, la sociedad del confinamiento intensivo. Como decía Conrad Lorenz, es que ese es un problema. Un montón de gente guardada que produce datos, que envía cosas, pero que no se reúne.
esa frase pues tan importante de Hölderlin, el poeta alemán, que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es encontrarse con otro, tocarlo y descubrir que es de su propia especie. O sea, la certificación del otro, que es lo primero que hizo el hombre primitivo para comenzar las comunicaciones, tocar al otro para saber que no era una invención. Eso es muy lindo, eso se prueba mucho con los niños. Por eso se puede presumir los primeros tiempos. Los niños todo lo quieren tocar. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor no es. Solamente cuando lo toco sé que sí es cierto. Eso ya lo decían pues los filósofos renacentistas al hablar del tacto. El tacto es el único sentido de la realidad. Por eso existen los saludos a mano, existen los abrazos, existe el beso. O sea, el otro es real, no es una invención. Entonces, cuando vemos las comunicaciones modernas, estamos viendo una comunicación que confunde y que confunde en todos los sentidos, porque o me da unas noticias tan terribles pues, que se me baja la estima, en qué mundo estoy, o que me crea un montón de complejos frente a lo que no puedo consumir, o que me aísla, porque es muy extraño. Lo que se sabe en una parte del mundo no se sabe en la otra. Yo alguna vez leía en un libro que en el Medio Oriente nadie sabía quién era Osama Bin Laden. Pero aquí en Occidente estamos todos dateados. El señor si era, no era, de hecho desaparece misteriosamente, no hay nada. ¿Cómo se manejan esas informaciones? Ahora, otro problema de las comunicaciones es que nos están interfiriendo. Ese ha sido pues el asunto de un montón de grupos desde China, desde los Estados Unidos, interfiriendo en lo que la gente dice. Entonces las comunicaciones que se diseñaron para que fuéramos más libres han terminado siendo un elemento desde el cual nos vigilan y desde el cual determinan quién es bueno o quién es malo. ¿Y con base en qué? ¿Con base en qué? Entonces viene esa problemática, que ese exceso de comunicación lo que ha hecho es que nos vigilemos permanentemente, con algo que es perder la intimidad, con algo que pues, se discute mucho hasta qué punto la libertad sí existe. Si la libertad, ¿quién me dice qué es lo que yo debo hacer? ¿Quién me dice qué es lo que no debo hacer? Pero no me lo está diciendo un maestro, no me lo está diciendo un hombre religioso, me lo está diciendo un fantasma. Entonces uno nunca sabe si está en listas negras, si no está en listas negras, que es una cosa terrible, completamente terrible. Entonces, el asunto de la comunicación habría que cuestionarlo de manera muy poderosa. Primero, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué estamos comunicando? Yo veo en Colombia, ¿qué hacen los colombianos en arte? Pues muy difícil saberlo. ¿Qué hacen los colombianos en literatura? Muy difícil saberlo, a menos de que hayan unos que ya tienen un programa de marketing a través del cual los mueven. ¿Qué hacen los colombianos en cuestión de ciencia? No sabemos. Porque dicen que va a haber un montón de científicos. ¿Qué hacen los colombianos en cuestión de pensamiento social? ¿Qué hacen los colombianos? No, eso no lo sabemos, pero sabemos qué hacen los colombianos cuando se matan, sabemos qué hacen los colombianos cuando hacen una fiesta y después se frustran,
¿Dónde están los modelos que ponía la comunicación? Cuando uno leía a Julio Verne era un gran comunicador, porque de hecho estaba comunicando la ciencia del siglo XIX y al mismo tiempo estaba comunicando la geografía. Pero paralelo estaba creando modelos de gente a la que valía la pena emular. A mí me llamó mucho la atención, en Julio Verne la mayoría de los personajes son personajes que van en busca de un logro hasta que lo alcanzan. Y cuando el logro es desmesurado, el personaje se destruye. Los 500 millones de la Begún, por ejemplo, donde vamos a ser los más grandes, él mismo se destruye. Porque ese es un problema que tiene la ambición, que la ambición crece más de lo que crece lo humano, entonces destruye lo humano. Esto es una cuestión pues simplemente de física. Yo no puedo meter en una botella el contenido de 3. Porque entonces ahí tendríamos que preguntarnos, nosotros aquí en Colombia, ¿a quién nos están haciendo seguir o emular los medios de comunicación y qué nos están haciendo ambicionar? Sí, sobre todo primero, hay unos intereses sobre cómo es la realidad. Eso es algo que se le ha discutido mucho en la televisión. ¿Usted por qué me está mostrando la realidad fragmentada? Usted me da una noción de su realidad, un pedacito, pero no me está mostrando toda la realidad. ¿Cierto? Ese es un problema. Me está diciendo que mi logro no es importante y me está mostrando errores como modelo. Sí, por ejemplo, ahora en el Mundial a Messi lo nombraron el mejor jugador del Mundial. No, él no fue el mejor jugador y él recibió el premio. Pues es que es tremendo, el tipo está tan engañado que cree que es el mejor. A partir de ahí, ya, y nadie le dijo, momentico, hombre, usted sí considera que es el mejor, si lo hizo, no lo hizo, o qué es lo que estamos haciendo, porque ese es el modelo que está dando. O sea, denme el premio, no el mejor, pues yo lo tengo, entonces tengo que aparecer como el mejor. Es un modelo terrible, completamente terrible, sobre lo que puede generar el efecto de la comunicación, ¿cierto? Está un asunto de trabajar en las comunicaciones modernas y es, nosotros estamos comunicando, también es un problema, lo que no hacemos. Es que la comunicación compromete. Nosotros estamos llenos de frases, de cosas, sí, pero ¿dónde está el hecho? Porque es que la comunicación se tiene que soportar con hechos, o si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Uno ve que sería algo, pues, con ese espionaje de los norteamericanos hoy en día tan denunciado. ¿Qué pasa con su carta constitucional? ¿Por qué se están entrometiendo en lo del otro si usted mismo dice o defiende la libertad, defiende lo que lo está haciendo? Es que hay un punto que me parece muy peligroso. Estamos, a través de la comunicación, creando mundos fantasiosos y queremos que nos crean la fantasía. Y muchos gobiernan así además. Sí, claro. Eso lo acabamos de ver en el Mundial. El problema que tiene Brasil, todos los grandes conflictos que se están moviendo allá, etcétera, etcétera, y se trataron de manejar
con un juego. El hecho es que el juego termina y comienza la realidad. Claro. ¿No? Y otro que vemos que hace y cumple como Pepe Mujica en el Uruguay. Entonces, que es tremendamente claro, el señor es tremendamente claro, esto es así, 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 y ya. Y el primero que da el ejemplo es él. Hay un filósofo que tratan de evadirlo por todos lados, que es Spinoza. Spinoza es un filósofo que vivió como predicó. Y el mundo es de esta manera, y lo entiendo de esta manera, y yo soy de esta manera para el mundo que propongo. O sea, no se metió a especular, nada. Esto es así, y yo funciono así con eso que estoy diciendo. Problema, y no hay ningún problema, soy consecuente con eso. Pero nosotros tenemos un montón de elementos donde aparentamos. Es que hay una cosa que es la apariencia, y en la apariencia no se sabe qué es. La cosa que aparenta no se sabe qué es, porque está aparentando. Claro. Eso lo tenía muy claro Parménides. Todo el problema de las cosas que se mueven es que por cada momento de reposo es una apariencia, pero están moviendo, entonces todavía no sabemos qué es. Eso hay que dejarlo quieto. Claro. Ahí es donde Bauman habla de lo líquido. Lo líquido se vuelve lo aparental, la apariencia permanente. Mientras la cosa fue sólida, se sabía qué era. Una vez se disuelve lo sólido y empieza a correr de manera líquida, no sabemos qué es. Y ese es uno de los problemas que tiene la comunicación hoy en día, que se ha vuelto líquida, completamente líquida. Entonces hay rastros de todo, como cuando derriba una leche, pues un pedazo coge debajo de la nevera, el otro le mete debajo de la lavadora, él le toca por allá 2 cucarachitas que quedan en un rincón, que es el problema. Mientras estuvo en la botella sabíamos que había leche, pero una vez se quebró la botella nos encontramos con un reguero. ¿Y qué hace el reguero? Que se mete por todos lados. Por eso la gente sigue encontrando rastros de leche a la semana, a los 15 días. Se desmorona eso. Toda esta crisis, que yo creo que es necesaria en las comunicaciones, va a llevar a recuperar la función de las comunicaciones. Es interesante, o sea, el hecho de que esté en crisis no quiere decir que esté destruida, para nada. Siempre se ve y se ha probado. Es necesario llegar a un momento alto de crisis para comenzar a ordenarnos. Es el famoso, eso ya lo decía Nietzsche, lo tenía muy claro, y lo tenían muy claro los griegos y un montón de gente. El desorden es previo al orden. Entonces lo dionisíaco, que es el desorden, termina en lo apolíneo. Eso pasó en la Edad Media. El primero que corre a decir, hombre, ¿qué es lo que tenemos que creer? Porque se nos fue la mano, ya no caben más cosas. Fue Maimónides, y entonces escribió la guía de los perplejos. A ver, un momentico, tenemos tanta información, empecemos a destilar esto, y qué es realmente lo que es importante de esa información que tenemos. El resto, desechémoslo. Luego llega Tomás de Aquino y hace la Suma Teológica y hace lo mismo, y dice, un momentico, eso ya no le caben los datos, y después aparece Alguacil y ese otro por el estilo. O si no, la Edad Media hubiera explotado por la cantidad de cosas que tenía. Nosotros creemos que la Edad Media es una edad oscura, no le cabían los datos, las supersticiones, los malos manejos de la información. Entonces aparece esta gente, lo mismo nos va a tocar hacer a nosotros. Claro. Sentémonos y miremos realmente qué ha pasado con lo que hemos hecho. Esto nos tiene confusos, nos ha vuelto codiciosos, nos ha vuelto mentirosos, nos ha vuelto personas que no profundizan, y los resultados son estos. Por lo tanto, eso no está funcionando como debe funcionar. Porque hay una cosa que a mí sí me gustaría aclarar desde el punto de vista, y es cuando se dan los grandes problemas, aparecen personas inteligentes que los solucionan.
Siempre. Siempre. Eso ha sido una constante en el mundo. O sea, en el momento en que todo se va a dañar, hay alguien lo suficientemente inteligente para decir, paramos, revisamos, evaluamos y actuamos. Nosotros en este momento tenemos una bolsa llena de cosas. Entonces hay que empezar por lo que decía Buda, pues, a ver, separemos el sésamo de las lentejas, la harina de los frijoles, estos son frijoles, estos son lentejas, esto es tal cosa, esto es tal otra, y empieza todo el mundo a decir por dónde se va a ir, por dónde se va a ir. Y eso lo ve uno en los rabinos del Talmud, lo ve uno en los evangelios, cuando Jesús se va al desierto y el diablo trata de hacerlo entrar en crisis, y aparecen unos ordenamientos que tomarán todas aquellas personas que encuentren en la vida un sentido, porque es que le estamos dando en este momento importancia, le estamos dando más importancia al sinsentido que al sentido. Volvemos famosos a los que peor viven. Yo no he podido entender eso. Volvemos famosos a los que peor hablan, volvemos famosos a los que ejecutan actos que confunden. Es increíble. Estamos como en esos circos que llevaban muchos por todos lados. Y es lo que la mujer barbuda, el enano más grande del mundo que mide 1,90, el elefante de 4 trompas, todo lo deforme. Es lo que existe. ¿Cierto? Claro, entonces, obviamente eso es una curiosidad, pero después la gente no vuelve. Eso fue lo que le pasó al artista del hambre de Kafka. ¿Cierto? Que la gente no volvió otra vez aguantando hambre. Pues puede comer. ¿A qué volvemos allá? Eso no vale la pena ir a ver eso. Y la comunicación va a tener que volver a eso. De hecho, hay gente que ya es capaz de plantear formas interesantes de comunicación, donde el otro es convocado a mejorar y donde el a priori de esa comunicación lleva a que se ejecuten buenas acciones. A eso vamos a llegar. Estamos, pues, como decía Humberto Eco, en una especie de Edad Media. En la Edad Media se dio esa confusión. Ahora tenemos las herramientas necesarias para saber qué es bueno, qué es malo, qué se mezcla con qué, porque la mezcla que tenemos ya se está volviendo, es un río sucio, completamente contaminado, donde el que se meta ahí se muere o se pudre.